Vamos a comenzar a desmenuzar el dato del día, que tiene que ver con la inflación que llegó al 4,7%. Pero detrás de ese 4,7% hay mucho más. Hay que ser rigurosos en este sentido porque no es la misma inflación la del norte argentino que la de la Patagonia. No, y hay que decir que alimentos y educación son los rubros que más han cargado porcentaje en los últimos datos del INDEC. Si estuviéramos frente a una historia clínica, este sería el dato fundamental para seguir el paciente. No hay duda que la inflación es lo que rige la salud económica de la Argentina y las noticias no son buenas. 4,7, la más alta del año, pese a que ya en reiteradas oportunidades, tanto el presidente Macri, el ministro de Hacienda Duhovne, todos dijeron, bueno, va a bajar, viene bajando, hay atisbo de que va a bajar, no bajó, subió. ¿Por qué? Lo previsible. El dólar, la inflación y el dólar vienen de la mano y además se agrega lo que siempre decimos, la inflación vinculada a las tarifas. Acá es donde decimos muchas veces que se le queman los manuales al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, no, estamos emitiendo dinero y la emisión de dinero es la principal causa de la inflación. Sin embargo, cada vez que se mueve el dólar, los precios vuelven a subir y después no bajan. Y también, cada vez que se tocan las tarifas, hay una inflación de costos que se traslada mecánicamente y con, ya les diría, casi con el IVA, se traslada a los números de inflación. Esto es lo que va del año. Una inflación creciente, Enero 2,9, febrero 3,8, marzo 4,7. Todo esto era previsible. El gobierno tenía alguna esperanza de que el sistema de pisar la emisión monetaria fuera a servir. La verdad es que no funcionó. Hasta hoy, 11,8 la inflación acumulada, pero atención, porque lo que dicen algunos que hacen seguimientos semanales de precios, sobre todo a través de páginas web, dicen que ya la inflación acumulada para estos 15 días de abril, sobre todo lo que tiene que ver con la canasta de alimentos, ronda el 5,5. Si uno ve la inflación de marzo en alimentos, pasa de los 6 puntos. Bueno. Inflación interanual, esto es lo que se viene diciendo, la cosa de la fiebre de la cual nosotros le decimos si esto fuera una historia clínica. Cuando se compara año completo, mes contra mes, la inflación no baja del 50%. Desde octubre del año pasado se instaló en una cifra cercana al 50%, 48, 49, 50, pero, 51. Esta es la más alta antes de la llegada de la convertibilidad, antes del año 1991. Ese es el dato. Y sí. ¿No? Sí, exactamente. Lo que pasa es que no es después, acuérdate que durante la convertibilidad, justo antes había habido un pico de hiperinflación. Claro. ¿Sí? Esto dentro de las inflaciones altas de la Argentina, exacto, sí. Esta es la más alta, sin llegar a los picos de hiperinflación que hubo durante Alfonsín y durante los primeros años del menemismo. Acá están, los productos que más aumentaron, lo que le decía, los alimentos, el pollo. ¿Cuántas veces nos han escuchado decir acá cómo cambió el consumo de carne de la gente? Bueno, la gente deja de comer carne de vaca, se va al pollo. ¿Qué pasa con el pollo? El pollo también sube. La carne picada, 6%. ¿Por qué? Porque ya la carne de vaca vino subiendo los meses anteriores. Jamón cocido, 7,1%. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el dólar, y bueno, son los enigmas de la economía argentina. Nadie entiende por qué las reglas de la economía clásica en la Argentina no funcionan. Cuando baja el consumo, igual suben los precios. Misterio. La leche, 9,4. Acá puede haber factores estacionales. Recuerden que hubo leche que estuvo faltando. Lo mismo el queso, que tal vez tenga que ver con los factores estacionales. Hay que decir, Rolando, que es especialmente preocupante el aumento. Primero del pollo en sustitución de la carne, pero de la leche, porque la leche que aumentó el 9,4, muy por encima, casi el doble de la inflación, tal cual está planteada, es la leche fluida, entera, en sachet. O sea, es la leche más popular, la que consume todas las casas y de la cual no se puede prescindir cuando se tienen chicos en casa. Y agreguemos otro dato, Rolo. Vos hiciste un trabajo hace poco en donde ahí tenemos el dibujo del pollo, pero lo que más se consume hoy son las alitas de pollo. O sea, hoy se come por alitas, ni siquiera el pollo entero. Claro. Digo, ¿cómo hemos ido bajando en el consumo con referencia a un mismo producto? Claro. Y además uno puede contar estadísticas hasta el hartazgo, pero estas estadísticas llegan en un año electoral al bolsillo y a la calidad misma de vida de la gente. ¿Quién no sabe lo que pasa con los panificados?
Un panificado está a 120 mangos en la Argentina, un pedazo de pan cortado en feta ronda los 120 pesos. El dulce de leche subió, la yerba, quien no se toma unos mates sabe que todo el mundo se entera que los precios suben porque suben los precios en las cosas más elementales. Los huevos 7,2, la manteca 9,2. No hay cosa de consumo popular que no esté subiendo. El índice inflacionario de aumento sobre esta inflación del 4,7, los alimentos han aumentado por encima el 6% y los costos de educación el 17, no sé exactamente cuándo en este momento. O sea, lo que más aumentó son los gastos relacionados con educación y con alimentos, aquellas cosas de las cuales no podemos prescindir si queremos un futuro para los chicos. Y además, otro dato, perdón, la inflación núcleo, que es la que mide aquellos elementos que no están estacionalizados, que no están regulados, también cerró muy alta, 4,6%. Ese es un dato muy preocupante. Hacia adelante podemos ahora hablarlo con Carlos. Vamos a hablarlo con un te digo que ya algunos que miden la inflación por semana ya dicen que hasta ahora la inflación sigue altísima, está en el 3,5. Vamos a preguntarle directamente a Carlos Burgueño, que ahora nos está escuchando, porque el presidente Macri insiste en que la inflación se va a desacelerar, pero ya tuvimos aumento de carne, de pollo, faltan todavía, bueno, el subte que subió a 19 pesos, nafta, agua y energía también. A ver, está con Cristian, ¿no? Cristian Balbo. Carlos, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, Carlos. Gracias por venir otra vez. Decíamos que la llamita de la inflación parece que se mantiene encendida y queremos saber si vos opinás lo mismo, aunque este es el pico, o lo mismo que el presidente, ¿no? Que este es el pico y que a partir del próximo mes empieza a bajar. Bueno, flor de golpazo, ¿no? El anuncio de hoy, la inflación de hoy. Y muy bien llamarla llamita, ¿no? Más bien es una flor de fogata lo que tenemos. Y lo que tenemos que decir es, ojalá este haya sido el pico, ojalá el mes que viene, o este mes, ¿no? Abril, sea menor. Recién lo escuchaba a Rolo decir algo que es muy cierto. Estamos hablando ya de un piso de 3,5 en abril. No va a ser menor que eso, con lo cual, que no sea cerca del 5% o de este 4,7, no quiere decir que no sea muy alta. Podemos estar hablando en abril de una inflación de 4%. Sí, y Carlos, pero, no es para alegrarse tampoco. Claro. O sea, el gobierno podrá decir que está bajando, pero tampoco es para alegrarse una inflación de 4. Cualquier número que te dé por arriba de 3 es una vergüenza, es un papelón de 3% de inflación. Pero además tengamos en cuenta lo siguiente. En los primeros 4 meses de este año, incluyendo abril, la inflación va a haber superado el 15%. Es la inflación que cualquier país normal tiene en 10 años. Cualquier país normal sofisticado como Uruguay. Con lo cual, es un gran fracaso. Es un gran fracaso lo que estamos viviendo. Sí, y la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Ahí, y también hay que agregar... ¿Por qué el gobierno viene...? No, digo, que hay que agregar, Carlos, que por algo mañana a la mañana el presidente va a anunciar medidas económicas. No está en su estilo, pero se ve que el número de inflación le pega de lleno en la gobernabilidad y dice, bueno, hay que hacer algo o hay que demostrar que estamos haciendo algo. Bueno, con respecto a lo de mañana, no está en su estilo y tampoco en la convicción ni del presidente, ni del equipo económico, ni de los principales decisores que tiene este gobierno. No creen en lo que van a anunciar mañana, creen en otras cosas, creen en controlar la inflación vía políticas monetarias, creen en controlar la inflación vía tasas de interés muy altas, exorbitantes, pero no en lo que van a Lo de mañana va a ser, Carlos, algo así como dice Esper, kirchnerismo con buenos modales, esos anuncios. A ver, lo que van a anunciar mañana es casi una obligación política de los aliados del presidente. Fueron los radicales y Carrió los que patearon la mesa de Cambiemos y dijeron, o acá hacemos algo, o acá anunciamos algo, o perdemos las elecciones todos. Ahora, Carlos... Y acá hay que mencionar una reunión muy fuerte que el gobernador de Mendoza, Cornejo, tuvo hace unos días con Mauricio Macri, con Marcos Peña, y decir, bueno, muchachos, hagamos algo, porque en serio acá nos va a ir mal. Bueno, insisto en lo de la inflación núcleo, que es el cálculo que se hace sobre lo que no está regulado por el Estado o lo que no es estacional.
está muy alta, 4,6% sobre el 4,7%. ¿Qué significa eso hacia adelante? Porque cuando uno escucha hablar de la inflación dice, bueno, si no aumentan las tarifas, bueno, si no aumentan el transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué significa que esta inflación núcleo esté alta? Bueno, hay un dato muy negativo de la inflación que conocimos hoy de marzo. Recién hablaban ustedes y muy bien del efecto tarifario, ¿no? Del efecto que las tarifas tuvieron en el alza de los precios en todo este periodo, ¿no? Y que fue decisión del gobierno, aumentar las tarifas ahora para que cuando vayamos a votar, no vayamos a votar pensando en que nos aumentó el gas. Ahora, si vos analizás los datos de marzo, decíamos que hay un dato muy preocupante, que es que las tarifas de servicios públicos son menos importantes en el aumento que los bienes, o sea, que los alimentos, que los servicios de educación. Claro, y acá no tienen que ver las tarifas, acá hay una herencia inflacionaria o hay una cultura inflacionaria que se está viendo reflejada en los datos del IPC, que no tienen que ver necesariamente o únicamente con las tarifas. Claro. Y eso es lo grave. ¿Por qué? Porque cuando dejen de aumentar las tarifas en mayo, junio, julio, si no solucionás este problema de los aumentos de los alimentos, los aumentos de las bebidas, aumentos en cuestiones temporales como la educación o la medicina prepaga, que va a influir muy fuerte este mes, en abril, vas a seguir teniendo una inflación alta y ahí se te quemaron los papeles, ya no es más porque te aumenta ahora, Carlos, el gas, el agua, la luz o el transporte. Una de las cosas que se escuchó decir en los últimos días es que esta decisión de Macri frente a los números que se venían de abrir el paraguas y empezar a hablar del pico, de esto y de lo otro, hizo que muchas empresas se curaran en salud y empezaran a ajustar los valores en orden a después alinearse con los precios cuidados, congelados, como se los quiera llamar. Y que eso generó una estampida sobre los productos más básicos. ¿Es esto verosímil? Sí, fue así. A ver, en la Argentina pasa algo que no pasa en ningún país del mundo. Los precios de los productos que nosotros compramos todos los días se fijan con el valor que tienen de reposición y no con el valor que te costó comprarlos. Claro. O sea, vos compraste un supermercado o cualquier comercio, un alimento, un paquete de fideos, yerba, azúcar, lo que sea. El precio que vos ves en la góndola es el precio que cree el comerciante que va a tener ese mismo bien si lo tuviera que reponer. Y no el que le costó para ponerlo en esa góndola. O sea que siempre, entonces, Carlos, la especulación de lo que puede... vivimos en un país especulativo. En un país especulativo en donde si se anuncia un acuerdo de precios para dentro de una semana, aprovecho los 6 días anteriores para remarcar y hacer como que me sumo a esto. Ahora, este dato de inflación tan alta que no se puede bajar, ¿puede empeorar las expectativas frente al dólar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque se suponía que este segundo trimestre, el que se viene, es de liquidación de la soja y que esto iba a mantener las aguas calmas. Sin embargo, algunos dicen, no, cuidado, puede haber volatilidad porque ya estamos especulando con que la inflación del mes de abril puede superar el 3,5% y hasta el 4%. Bueno, el dólar subió en los últimos días de marzo, entre la segunda y la tercera semana de marzo, 5 o 6%. Después bajó 5%, pero los precios subieron y no bajaron. Con lo cual estamos en lo mismo que hablábamos antes, la especulación. Claro. ¿No? Uno especula con que el aumento del dólar y la presión de este aumento del dólar sobre los precios los va a incrementar, entonces los aumento antes. Para no perder. Ahora, es una Carlos, actitud, con referencia a la tranquilidad o no del segundo trimestre, ¿es verdad lo de la liquidación de la soja y vamos a estar más tranquilos o no? ¿O va a seguir habiendo volatilidad porque la inflación le va a ganar a la liquidación de la soja? Bueno, además del tema de la inflación, hoy pasó algo importante. Hasta acá llegó la zona de no intervención. Sí. Acaba de anunciar el Banco Central, o sea, de bandas que a partir de ahora va a haber un techo del dólar y no se va a mover más. Y que cuando el dólar llegue a ese techo, que es 51,40 y pico, el Banco Central va a salir a vender. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno sabe que si se mueve el dólar, el tema inflacionario va a ser peor. Y encima, esto se da, este movimiento del dólar,
en una época donde ayer comenzaron las subastas y además están liquidando dólares los exportadores de soja. Con lo cual, esto debería haber sido una especie de veranito de mediano plazo y no ocurrió. No está ocurriendo. Duró un día, duró ayer el veranito, el primer día. Hoy es martes y ya las subastas no rindieron el resultado esperado. Ahora, mañana... Entonces el gobierno tuvo que volver a patear el tablero y rediseñar la política cambiaria. Bueno, clavando la banda cambiaria. Ahora, mañana el presidente de la Nación va a anunciar una cantidad de medidas que se suponen tienen que ver con incentivar el consumo. Una de esas medidas tiene que ver con presentar un listado de precios que se supone se van a quedar fijos hasta por lo menos noviembre, diciembre. La pregunta es, no sé si te consta, porque vos además de economista sos periodista, Carlos, ¿cuáles han sido las interacciones con las grandes empresas alimentarias? Porque hasta donde yo sé, hasta este fin de semana no había acuerdos sellados de cómo sostener los precios. A ver, nadie cree en un acuerdo de precios, ni el gobierno, ni los supermercados, ni los que producen los bienes. Están haciendo este acuerdo con forceps, en algo en que ninguno cree. Entonces, ¿qué es más o menos lo que se acordó? Que haya entre 40 y 50 bienes de consumo masivo y popular cuyos precios estén fijados hasta las elecciones, por lo menos, ¿no? Ojalá hasta fin de año, pero hasta las elecciones de octubre seguro. Y hay un compromiso, te diría un pacto de caballeros, de damas y caballeros, para que estos productos estén en las góndolas. Porque de más está decir que esto no sirve de nada si yo te digo que va a haber un sachet de leche a 45 pesos y vos vas a la góndola y ese sachet no está. Ahora, cuando se negoció todo esto, las negociaciones fueron durísimas, se les pidió un compromiso serio a los productores y a los supermercadistas para cumplirlo. Con una frase muy parecida a, muchachos, en esto estamos todos comprometidos. Nos va mal a nosotros y nos va mal a todos, ¿no? Y la verdad que es un pacto que va a durar si el dólar está estable, si no se escapa la inflación, si todo tiende a un principio de normalidad y de estabilidad económica que puede ser que se logre, este acuerdo va a estar vigente. Ahora, lo que no va a haber es política de policía, política de persecución si los productos no están, porque la verdad que el Estado hoy nacional no tiene gente, no tiene convicción, incluso se le va a pedir a las provincias que sean las provincias que controlen si un paquete de fideos o de yerba en alguna provincia no está. Imaginen ustedes la voluntad que va a tener el gobernador de Córdoba, de Salta, de Entre Ríos, que ganó las elecciones, de salir a controlar los supermercados con el gobierno. Bueno. Esto ya se intentó, esto fracasó, pero, a ver, la idea es que funcione, esto puede ayudar a la gente, y si ayuda a la gente, bienvenido sea. Bueno, Carlos, muy valioso tu aporte, ¿eh? Gracias por estar una vez más entre nosotros. No, por favor, gracias. Gracias, hasta Chao, la Carlos. próxima.